Otra prueba de mucha utilidad para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y que desafortunadamente en nuestro medio no podemos realizar muy frecuentemente porque no hay la disponibilidad de los equipos, es la determinación de los gases arteriales. Para esto, obviamente, hay que tomar la muestra de sangre a partir de una arteria y su principal aplicación diagnóstica es demostrar la presencia de infecciones severas que cursan con sepsis, ya que estas pueden inducir alcalosis respiratoria. Y aquí tenemos en la tabla entonces cómo ocurre el trastorno primario y cómo se da la compensación, es decir, si el trastorno es una acidosis metabólica, obviamente disminuye el pH. ¿Por qué? El cambio primario es una disminución de los valores de bicarbonato y el cambio secundario es una disminución de la PCO2. En el caso de una alcalosis metabólica, el pH se eleva, aumentan los niveles de bicarbonato y aumenta la PCO2. En el caso de acidosis respiratoria, disminuye el pH, aumenta la PCO2 y el bicarbonato, y en la alcalosis respiratoria aumenta el pH, disminuye la PCO2 y la concentración de bicarbonato. En esta tabla se resumen los hallazgos de laboratorio en la sangre de un paciente pediátrico específicamente con sepsis, donde vemos entonces la prueba de laboratorio, el hallazgo característico y una observación probable. Tenemos entonces el recuento de leucocitos, va a mostrar o leucocitosis o leucopenia y posiblemente se observe una leucopenia inicial. Recuerden que estamos hablando de un paciente séptico, ¿ok? El recuento de plaquetas lo vamos a encontrar o elevado o disminuido, o sea que hay o trombocitosis o trombocitopenia. ¿Qué observaciones debemos hacer en este caso? Que hay que evaluar los reactantes de fase aguda y verificar si hay o no un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Igualmente, las pruebas de laboratorio que evalúan coagulación van a demostrar que hay déficit de proteína C reactiva, de antitrombina 3, de dímero D elevado, alargamiento del tiempo de plastina y de tromboplastina. Todas estas pueden ser alteraciones previas a una falla multiorgánica y al sangrado evidente que puede llevar al paciente a la muerte. Tenemos en la determinación de los iones que en un paciente séptico puede haber hiponatremia, es decir, valores de sodio en sangre por debajo de los normales, o alteraciones del potasio que puede estar elevado, en cuyo caso hablamos de hiperpotasemia, o disminuidos en el caso de hipopotasemia. Y esto puede estar asociado con alteraciones o daños renales o alteraciones de la homeostasis. Cuando hacemos pruebas de equilibrio ácido-base, el hallazgo que podemos encontrar en un paciente séptico es la presencia de acidosis metabólica y o respiratoria con hipoperfusión tisular y shock. Las pruebas de urea y creatinina las vamos a encontrar elevadas y el paciente muy probablemente tiene una insuficiencia renal. Los niveles de lactato también van a estar elevados por encima de 4 milimoles sobre litro y está asociado con hipoxia tisular y shock. Las transaminasas hepáticas, tanto la ST como la LT, van a estar elevados y esto nos demuestra que hay daño hepático agudo por hipoperfusión tisular. La proteína C reactiva y la procalcitonina, ambas van a estar elevadas. La PCR porque es un reactante de fase aguda y la procalcitonina que es otro reactante de fase aguda, pero que es altamente específica en los cuadros de sepsis de origen infeccioso, que cursan con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como es el caso de la sepsis. En todas las pruebas que mencionamos anteriormente,
Suponíamos que había una infección de tipo microbiano, pero en ningún momento pudimos detectar de verdad la presencia del microorganismo. Estos exámenes que vamos a ver a continuación nos van a permitir demostrar directamente la presencia de los microorganismos, de sus antígenos, de sus genes o de la respuesta inmune que ellos inducen en el organismo. De esta manera nos permiten decir si está presente X microorganismo en tal muestra clínica, y esa es la mejor manera, la más rápida, la más eficiente, la más segura para lograr la identificación preliminar de los microorganismos. Y con esta finalidad se pueden usar exámenes directos al fresco, o también se pueden elaborar extendidos o frotis que deben ser fijados y posteriormente son coloreados. En el examen microscópico directo al fresco se hace normalmente en exámenes de heces, donde se coloca una pequeña fracción de la muestra en solución salina fisiológica y en Lugol, y esto nos va a permitir observar la presencia de varias estructuras normales en las heces, pero también observar la presencia de algunas formas evolutivas parasitarias, como pueden ser larvas de helminto, pueden ser bacterias, pueden ser huevos o quistes de protozoarios. También podemos observar la presencia de bacterias, la presencia de levaduras en una muestra directa en un examen, pues un examen al fresco directo de heces. Esto también se puede hacer un examen directo de una secreción vaginal, por ejemplo, para buscar la presencia de tricomonas, entre otras cosas. Pero en el examen directo, entonces la muestra no es sometida a ningún tratamiento con fijación o coloración. Como les decía, este examen también lo podemos hacer utilizando tinciones o coloraciones. Sin duda alguna, la coloración más utilizada en microbiología es la tinción de Gram, pero también podemos utilizar la tinción de ácido resistencia, ya sea por el método de Ziehl-Neelsen o el método de Quinjon. También podemos utilizar la tinción de carbol glicerol y permanganato de potasio, pero en estos casos se necesita de un microscopio de luz ultravioleta para poder detectar la fluorescencia, sobre todo a nivel de las estructuras propias de los microorganismos. En el caso de los hongos podemos hacer una tinción negativa con tinta china o tinta india, como también se le conoce, que esto nos va a permitir observar las células de levadura de Cryptococcus neoformans. Pero cuando son hongos filamentosos a nivel de uña y cabello, se puede hacer se puede utilizar el hidróxido de potasio, que no debería estar acá porque es también un examen directo, ¿ok? No es un colorante. Y también tenemos el blanco de calcofluor, que se utiliza más que todo para el diagnóstico de hongos, pues él tiene afinidad por los polisacáridos de la pared celular de los hongos filamentosos y de las levaduras. Sin lugar a dudas que la coloración o tinción de Gram es la coloración diferencial más utilizada en los laboratorios diagnósticos de microbiología, en los laboratorios clínicos, y esta coloración fue ideada por Christian Gram en el año de 1864. Básicamente, ella se fundamenta en la diferente estructura y composición de la pared celular de las bacterias gram positivas y gram negativas, y utiliza entonces un colorante primario, que es el cristal violeta, un mordiente, que es el Lugol, es decir, yodo, un decolorante, que es una mezcla de alcohol acetona,
y un colorante de contraste que es la safranina. En tal sentido, entonces, que al final de la coloración, los organismos gram positivos van a quedar teñidos con el cristal violeta, en cuyo caso los observamos de color violeta, y los gram negativos van a quedar teñidos con el colorante de contraste, que es la safranina, por lo que se observan entonces de color rojo. Ahora, esta distinta capacidad de reaccionar al gram es lo que se conoce como afinidad tintorial. Es decir, yo hablo de un gram positivo o de un gram negativo, aunque también debo decir que como hay bacterias que no tienen pared celular, hay entonces microorganismos que no se van a teñir con la coloración de gram y entonces tengo que añadir otro subgrupo de posible reacción al gram, que son los no reactivos, porque no toman la coloración de gram. Y hay algunos microorganismos que se tiñen así como que de manera indecisa, que son los llamados gram variables. En algunas ocasiones esta variabilidad de la coloración de gram obedece a la edad del cultivo, es decir, que el frotis se haga de un cultivo muy viejo, aunque hay otros microorganismos que normalmente tienen esta reacción. Además de la afinidad tintorial, como les decía, en una coloración de gram también podemos observar y debemos reportar la morfología de la bacteria, es decir, si se trata de una forma redondeada u ovalada, hablamos de cocos, y si se trata de bacterias alargadas, hablamos entonces de bacilos. Y además de la afinidad tintorial y de la forma o morfología de la bacteria, en el caso particular de los cocos debemos hablar también de la agrupación o disposición, la cual va a depender de dos factores. Uno de ellos es la tendencia de las células hijas a permanecer unidas, es decir, que una vez que la célula madre se divide en dos células hijas por un proceso de fisión binaria, las células hijas van a irse quedando adheridas a la célula madre, formando grupos de células que pueden tomar distintas morfologías o digamos estructuras tridimensionales dependiendo de los planos en los que ocurra esta división celular. Si esta división celular ocurre en un solo plano y las células tienen una tendencia, si se quiere, baja a permanecer unidas, yo puedo ver o células aisladas o células en pares o cadenas cortas. Si sigo en el mismo plano de división, pero tienen una mayor tendencia a permanecer unidas, entonces puedo tener los llamados cocos en cadena o estreptococos. Cuando están en grupitos de dos, hablo de que son cocos en pares o diplococos. Si están en cuatro, forman lo que se llama una tetrada, y si están formando un cubo o grupos de 8, porque la división celular ocurre en varios planos a la vez, entonces hablamos de sarcina. Y cuando esta multiplicación celular es completamente al azar y se realiza en múltiples planos simultáneamente y todas las células tienden a permanecer unidas, forman una especie de racimo de uva que es característico de los estreptococos. De tal manera que en el caso particular de los cocos, la agrupación o disposición celular es sumamente importante para la identificación del género bacteriano, cosa que no ocurre entre los bacilos, que también pueden presentar algunas agrupaciones, como pueden ver aquí, que están como dispuestos en cadena, que parecen trencitos, ¿ok? Pero digamos no es tan importante esta clasificación o esta agrupación desde el punto de vista clínico. Entonces, resumiendo, en la coloración de gram yo puedo hablar de bacterias gram positivas, gram negativas, de cocos, de bacilos, y los cocos los puedo agrupar, o sea, pueden estar aislados, en pares, en cadenas, sarcinas, tetradas o racimos.
Existen algunas bacterias llamadas atípicas porque en su pared celular, a pesar de contener péptidoglucano, que es característico de las bacterias típicas a nivel de la pared celular, ellas tienen una característica particular y es que tienen gran cantidad de ácidos grasos de cadena larga denominados ácidos micólicos. Estos llamados ácidos micólicos le confieren gran resistencia a la coloración porque son prácticamente impermeables a los colorantes, pero una vez que el microorganismo se logra colorear, son sumamente resistentes a la decoloración con ácidos minerales fuertes, por lo que se habla de que estos son, por lo general, en el caso de las bacterias, se trata de bacilos y se denominan en consecuencia bacilos ácido resistentes, ¿ok? Y a la coloración es la coloración de ácido resistencia. Esta coloración de ácido resistencia originalmente fue ideada por Paul Ehrlich, pero fue después, digamos, estandarizada, fue por otros dos científicos que fueron Sill y Nielsen, ¿ok? Y hay dos métodos fundamentales para hacer la coloración de ácido resistencia. La de Sill-Nielsen, que utiliza como colorante primario carbol-fusina, es decir, fusina fenicada, utiliza como mordiente el calor, como decolorante utiliza una mezcla de alcohol ácido, que generalmente es etanol, con ácido clorhídrico, y como colorante de contraste el azul de metileno, de tal manera que lo que es ácido resistente se va a observar de color rojo rosado y lo que no es ácido resistente va a tomar el colorante de contraste, que es el azul de metileno, y se observa de color rojo. Existe también algunos parásitos como ¿cómo se llama? Cryptosporidium, que también toma esta coloración de ácido resistencia, al igual que otros géneros bacterianos como Nocardia y Actinomyces, que también son parcialmente ácido resistentes. Y también tenemos una modificación de esta técnica original de Sill-Nielsen o de ácido resistencia, que es la modificación de Quinjon, que se utiliza sobre todo para los coccidios intestinales como Cryptosporidium, como les mencioné, donde no se calienta como mordiente, sino que como mordiente utiliza, por ejemplo, ácido sulfúrico y algunos detergentes como Twin 80 para facilitar la penetración de los colorantes. Existen otras coloraciones que son de utilidad para el diagnóstico de infecciones por distintos microorganismos, como la tinción con calcoflúor, que requiere de luz ultravioleta y de, ¿cómo se llama?, de fluorescencia para poder observar las estructuras, como en el caso de los hongos, o la coloración de Gienza, que nos permite detectar parásitos como los tripanosomas, que aquí observan las formas evolutivas de tripanosomas, o también la misma coloración nos permite detectar en ocasiones la presencia de hongos como histoplasma, o también tenemos el examen con hidróxido de potasio, que nos permite entonces detectar la presencia de hongos tipos dermatofitos. Ahora bien, el cultivo de las muestras clínicas para lograr el aislamiento e identificación del microorganismo que está causando un cuadro infeccioso en el laboratorio es lo que nosotros consideramos el gold estándar para poder efectuar el diagnóstico de una enfermedad infecciosa. Una vez que se obtiene la muestra es inoculada en una serie de medios de cultivo de diferente tipo,
enriquecidos, selectivos, diferenciales de enriquecimiento, indicadores y nos van a permitir entonces llegar a la identificación del microorganismo a nivel de género y especie. El cultivo sigue siendo entonces el método definitivo para permitir la identificación del agente causal en la mayoría de las infecciones producidas por bacterias y también en algunas causadas por hongos, y más recientemente también se han aplicado técnicas de cultivo para parásitos, ¿ok? Ahora bien, el aislamiento del microorganismo no solamente nos permite conocer la causa de la infección, sino que además nos permite efectuar el tercer tipo de prueba o examen de laboratorio que mencionamos al inicio de la clase, que es la determinación de la sensibilidad del agente causal a los distintos agentes antimicrobianos. Y como les mencioné ya previamente, el cultivo no es más que el proceso de aislamiento de un determinado microorganismo mediante la toma de una muestra representativa del sitio de infección y el crecimiento de ese patógeno en medios artificiales a nivel del laboratorio. Entonces, todas estas pruebas que se hacen en el laboratorio para el cultivo, ¿qué es lo que buscan? Es facilitar el aislamiento y crecimiento del microorganismo, determinar cuáles de los microorganismos que se desarrollan en el cultivo es el que tiene la mayor probabilidad de ser la causa de la infección, que viene a ser la interpretación, mejor dicho, la lectura e interpretación del cultivo. Y por supuesto, hay que lograr un desarrollo suficiente para lograr la identificación y caracterización definitiva del aislamiento logrado. Ahora bien, la calidad de un cultivo depende básicamente de una adecuada toma de muestra. Y para esto ella debe ser representativa del sitio de la infección y debe ser obtenida con el mínimo posible de contaminación para fin de garantizar que lo que crezca en el cultivo sea de verdad el agente implicado en la infección en cuestión. Tenemos también que establecer el momento óptimo para la toma de la muestra, independientemente de cuál sea la infección. Lo recomendable es que la muestra se obtenga de manera simultánea a la instauración de la terapia antimicrobiana, o mejor aún, que la muestra se obtenga antes de tomarla o de iniciar la terapia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque el realizar un cultivo mientras el paciente está recibiendo algún tipo de terapia antimicrobiana puede ocasionar un falso negativo, debido a que el microorganismo puede estar estresado por la presencia del agente antimicrobiano, se puede dificultar entonces su crecimiento, se va a inhibir y luego no vamos a poder detectarlo adecuadamente. Además, debemos obtener una cantidad suficiente de muestra. Recordemos que es para cultivo, ¿ok? Y que dependiendo del tipo de muestra va a depender la cantidad de espécimen que vamos a necesitar para realizar el cultivo. Y obviamente la utilización adecuada de los dispositivos de recuperación para la muestra, así como también los envases recolectores y los medios de cultivo y condiciones de incubación que se van a utilizar para lo mismo. Siempre que vamos a utilizar un cultivo, lo que tenemos que grabarnos en primer lugar es que todos los recipientes, asas, pinzas y cualquier otro instrumental que utilicemos para la obtención o el procesamiento de las muestras debe ser previamente esterilizado y libre de cualquier forma de contaminación microbiana que pueda interferir con la interpretación de los resultados del cultivo.
Dentro del diagnóstico microbiológico a través del cultivo, entonces primero obtuvimos adecuadamente la muestra. Ahora el segundo paso en el proceso es el transporte adecuado de las muestras al laboratorio. En este sentido, entonces la muestra tiene que mantenerse lo más próximo posible a su estado original, garantizándole el mínimo deterioro y al mismo tiempo reduciendo el riesgo, que van a afrontar quienes están transportando la muestra. ¿Cómo logramos esto? Mediante el uso de recipientes herméticamente cerrados. Lo ideal es que la muestra sea obtenida en el mismo laboratorio e inmediatamente sea inoculada en los medios de cultivo, cosa que no siempre es posible y por eso entonces las muestras deben ser transportadas de manera adecuada siguiendo todas las normas de bioseguridad. Otra práctica común en el laboratorio de microbiología es el empleo de medios de transporte. Los medios de transporte se utilizan para aquellas muestras que son obtenidas, como vemos acá, por medio de hisopados, ¿ok? Y entonces la muestra se obtiene y el hisopo es introducido en un medio de transporte. Estos medios de transporte tienen en su constitución algunos componentes que garantizan mantener la viabilidad del microorganismo, es decir, lo conservan como que latente, pero inhiben la multiplicación, es decir, lo conservan como que en stand-by, impidiendo que el número, sobre todo de microorganismos, se altere, ya que en algunas pruebas la concentración de microorganismos es importante para la interpretación. Entonces aquí tenemos uno de los medios de transporte más comúnmente utilizado en el laboratorio de microbiología, que es el medio de Stuart. Este medio de Stuart tiene una serie de componentes, obviamente agua destilada, que es el disolvente, agar, que es el agente solidificante, tiene cloruro de sodio para mantener la osmolaridad del medio, es decir, controlar la presión osmótica, y además contiene cloruro de calcio, tioglicolato de sodio, fosfato de sodio y cloruro de potasio. Entonces, todos estos constituyentes contribuyen a mantener a la bacteria en condiciones óptimas hasta que sea inoculada en los medios de cultivo, pero repito, no permite que el microorganismo se multiplique para que no se incremente el número de microorganismos presentes en la muestra. Vamos a hablar brevemente entonces de los hemocultivos. Un hemocultivo no es más que un cultivo de una muestra de sangre que busca determinar la presencia de los cuadros de bacteriemias, es decir, la presencia de bacterias en la sangre. Al igual que con cualquier cultivo, la muestra debe ser obtenida antes de iniciar el tratamiento con antibióticos y se recomienda que nunca se obtenga un solo hemocultivo, ya que el tomar múltiples muestras incrementa la posibilidad de positividad de los mismos, ya que con frecuencia los microorganismos pasan a la sangre de manera intermitente. Es importante en los casos de hemocultivos mantener la proporción de sangre en relación con el volumen total del medio de cultivo utilizado. Se dice que en los adultos el volumen de sangre mínimo es de 5 ml. Si es una porción 1 en 10, quiere decir que 5, yo debo tener 5 ml de sangre y entonces mi volumen final de medio de cultivo debe ser de 50. En los niños, si tengo un mínimo de 1, mi volumen final debe ser 10. Y en el caso de los recién nacidos, hay que también mantener esta proporción de 1 en 10, aunque la cantidad de sangre obtenida sea menor. En el cultivo de la sangre se utilizan medios enriquecidos y suplementados que son mezclados con un anticoagulante, que es el polianeto sulfonato de sodio, que es lo que nos va a mantener líquida la sangre y que va a facilitar entonces
el crecimiento del microorganismo. En los hemocultivos, por lo general, se utilizan 2 frascos para cada muestra. En uno se investigan las bacterias aeróbicas y anaeróbicas facultativas y en el otro se investigan las bacterias anaeróbicas, o sea, las bacterias que no pueden vivir en presencia de oxígeno. Cuando se observa un signo de positividad en alguna de estas botellas, que puede ser aparición de hemólisis, burbujas, películas, cambios de color, etcétera, entonces estos caldos son repicados a medios en placa para permitir el desarrollo de colonias del microorganismo que posteriormente son inoculadas en medios diferenciales e indicadores para lograr la identificación definitiva a nivel de género y especie en base con una serie de tablas que ya están preestablecidas y posteriormente hacer entonces las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. En el caso de las muestras de líquido cefalorraquídeo, es obvio que nosotros como bioanalistas no las vamos a obtener, pero sí tenemos que saber, tenemos que conocer apropiadamente el procedimiento de extracción. Para esto, el paciente se debe colocar en decúbito lateral, así como lo ven acá, o sentado con flexión de la cabeza y los muslos. Y la extracción del líquido cefalorraquídeo se va a hacer entre la L3 y L4 o L4 y L5, ¿ok? Generalmente se toman entre 3 a 5 ml fraccionados en varios tubos. Uno es dirigido o orientado hacia el estudio citoquímico, otro al estudio anatomopatológico y el último de los tubos obtenidos es el que por lo general se utiliza para el cultivo microbiológico y también es aconsejable dejar uno para hacer pruebas rápidas de identificación como las pruebas de aglutinación con látex. En el estudio del líquido cefalorraquídeo, como es un líquido al igual que la sangre normalmente estéril, este se centrifuga, ¿ok? Para concentrar la posible cantidad de bacterias que puedan estar presentes en el líquido cefalorraquídeo, el sobrenadante se separa y del sedimento se procede a hacer un frotis coloreado con GRAM para observar si hay polimorfonucleares y si hay algún morfotipo de bacteria presente y se subcultiva en placas de medios diferenciales y enriquecidos y basales. Igualmente, una vez que se obtiene el crecimiento de un microorganismo en particular, se hacen las pruebas bioquímicas para la identificación y el correspondiente antibiograma. Vale destacar en la diapositiva anterior, cuando hablábamos del líquido cefalorraquídeo, que básicamente los otros líquidos estériles se procesan de manera similar. Ahora, el urocultivo, que es entonces el método de referencia para la detección de una infección urinaria. La muestra de orina puede ser obtenida de diferentes maneras. Puede ser orina del chorro medio, también conocida como orina de mitad de la micción. Puede ser obtenida por una sonda transuretral, por punción suprapúbica o con la ayuda de una bolsa colectora. Perdón, independientemente, ¿ok? Antes de obtener la muestra, siempre que hay que realizar un buen aseo de la zona urogenital con agua y jabón, ¿ok? En el caso particular de la mujer, hay que separar bien los labios y descartar en el hombre también, hay que descartar el primer chorro de la micción para eliminar cualquier rastro posible de flora normal de la uretra que pueda estar presente y entonces tomar la porción media del chorro. Esta muestra debe ser transportada rápidamente al laboratorio y se recomienda que esto se haga en un envase con hielo, es decir, una tacita
colocamos unos cubitos de hielo y luego el colector de orina bien cerrado, sellado y previamente identificado, lo sumergimos entonces en la tacita, en el recipiente con hielo, y de esta manera es llevada al laboratorio. Esto se hace para inhibir, para que la baja temperatura inhiba o retrase, la multiplicación de las bacterias que puedan estar presentes en la muestra, pues existe un valor o una concentración límite por encima de la cual se considera que entonces que el urocultivo está positivo, y de allí la importancia de conservar adecuadamente las muestras de orina. Una vez que llega al laboratorio, el método más utilizado para hacer el cultivo de orina es el llamado método del asa calibrada, donde se utiliza un asa bacteriológica, que es esto que ustedes ven acá. Es un mango de col, que simplemente es un palito que tiene unido un alambre que termina en un aro, ¿ok? Y entonces esto se esteriliza directamente a la llama del mechero. Se espera que el asa, o sea que el alambre se ponga completamente rojo. Eso ocurre de manera rapidito. Inmediatamente se quita el asa de la llama del mechero, se espera un momento que se deje para que se enfríe, y se introduce perpendicularmente sobre la orina, de tal manera que entonces nos quede dentro de el arito, en el asa, una cantidad determinada de orina, y se denomina método del asa calibrada porque se supone que este arito del asa va a contener aproximadamente o 0,01 ml o 0,001 ml, dependiendo del calibre que estemos utilizando. Entonces, una vez que se ha introducido el asa de manera perpendicular en la orina, se retira y se procede a rayar la superficie del medio de cultivo, haciendo un trazo central y luego rayando de derecha a izquierda sobre toda la superficie del medio de cultivo en la placa, cuidando de no pasar dos veces por el mismo sitio. Es decir, que las estrías deben ser paralelas entre sí para lograr el desarrollo de colonias aisladas. Posteriormente, entonces, se hace un recuento semi-cuantitativo de las colonias, ¿ok? Y se procede a hacer las pruebas bioquímicas de identificación y el antibiograma. Aquí tenemos un ejemplo de otro tipo de muestra que es muy utilizado en el laboratorio, que es el cultivo de un exudado faríngeo. Esta muestra debe ser tomada con hisopos estériles, y para tomar el exudado faríngeo se toma de la región posterior de la faringe, es decir, específicamente evitando tocar la úvula y las amígdalas, ¿ok? Y una vez que se han tomado la muestra, esta tiene que ser colocada inmediatamente en un medio de transporte o inoculada directamente en los medios apropiados. De hecho, en un exudado faríngeo existen ciertos organismos que se deben considerar importantes, como un Streptococcus beta hemolítico del grupo A o Streptococcus piógenes, que es el principal agente causal de la faringitis, o un Bacterium diphtheriae, que es el agente causal de la difteria, una Neisseria meningitidis, que produce meningitis, una Neisseria gonorrea, que a pesar de ser un microorganismo de transmisión sexual y que produce normalmente infecciones a nivel genital debido a las prácticas de sexo oral, puede aparecer a nivel faringe. Tenemos también hemófilos influenza, Staphylococcus pneumoniae, y con un poquito de influencia Streptococcus agalactiae, por mencionar solamente algunos. Finalmente, cuando hacemos el cultivo, una vez que ya sabemos
cuál es el microorganismo al nivel de género y especie, procedemos entonces a determinar la susceptibilidad a los agentes antimicrobianos. Todo esto es para brindar un apoyo más preciso a la hora de escoger el agente quimioterápico a utilizar en el tratamiento de una infección. Por lo general se utilizan para bacterias con menos frecuencia, pero también se pueden realizar para hongos, como ustedes pueden observar acá en la imagen. En el caso de las bacterias se utiliza un medio basal y se inocula con una suspensión del microorganismo de prueba y posteriormente se colocan discos de papel de filtro que venden comercialmente y que tienen una concentración determinada de cada uno de los antibióticos a probar. Una vez que entonces el disco es colocado sobre la superficie del medio de cultivo, el antibiótico va a comenzar a difundir de manera radial desde el centro del disco hacia la periferia, de tal manera que encima del disco tenemos la máxima concentración de antibiótico y a medida que nos vamos alejando del centro del disco, la concentración del antibiótico va haciéndose cada vez más baja hasta que llega un momento en que el microorganismo comienza a crecer. En ese punto se dice que ya el microorganismo ha alcanzado el valor de la concentración inhibitoria mínima, que es equivalente a la mínima cantidad de antibiótico que es capaz de inhibir el crecimiento del microorganismo. Y por eso se forman entonces estos halos claros que son las zonas o halos de inhibición del crecimiento. Entonces, para leer la prueba, después se mide con una regla el diámetro del halo de inhibición del crecimiento y se compara el tamaño del diámetro del halo con lo establecido en una tabla y posteriormente se va a reportar y a interpretar como sensible o intermedio o resistente de acuerdo con los valores obtenidos. También puede darse el caso en que no haya la formación de ningún halo, como estos casos que ven acá, en cuyo caso se reporta directamente como resistente. ¿Ok? Pero cuando tenemos halos de inhibición, sin importar el tamaño, hay que medir el halo y luego compararlo con las tablas. En el caso de los hongos, el procedimiento es más o menos similar, aunque las pruebas no están estandarizadas y los métodos son diferentes. Otro tipo de pruebas de utilidad en el laboratorio para hacer el diagnóstico de una infección, sobre todo en el caso de bacterias de crecimiento fastidioso, de hongos o de virus, serían las pruebas serológicas que nos permiten detectar tanto la presencia de antígenos como la presencia de anticuerpos. De hecho, nos permiten detectar, identificar y a veces hasta cuantificar los antígenos a fin entonces de poder evaluar la respuesta humoral, es decir, la producción de anticuerpos frente a la infección y los antecedentes de exposición a los agentes infecciosos. ¿Cuáles son los posibles inconvenientes que tienen estas pruebas? Uno de ellos es la falta de respuesta de producción de anticuerpos en los pacientes que están inmunocomprometidos, lo cual es obvio, puesto que su sistema inmune está defectuoso, no va a producir los anticuerpos en la misma cantidad ni con la misma frecuencia como lo haría una persona inmunocompetente. En segundo lugar, tenemos aquellos casos en que la respuesta inmune es tardía, es decir, cuando la elevación del título de anticuerpos no pueden ser detectadas sino semanas o meses después de la manifestación inicial de la infección. Y en otros casos puede suceder que la presencia de anticuerpos nos impida, mejor dicho, diferenciar cuando estamos en presencia de una infección reciente o de una infección pasada.
Entonces, todos estos factores nos pueden interferir a nosotros y causar inconvenientes a la hora de interpretar adecuadamente una prueba serológica para la detección de antígenos y o anticuerpos. Tenemos entonces, en primer lugar, las pruebas rápidas para detectar antígenos y anticuerpos. Estas pruebas nos permiten obtener rápidos resultados útiles para el manejo inicial de algunas infecciones. La mayoría de estas técnicas utilizan fundamentalmente anticuerpos monoclonales, es decir, originados a partir de un solo clon, ¿ok? Y generalmente unido a partículas de látex, es decir, que son transportados los anticuerpos en partículas de látex, unidos a sustancias fluorescentes, etcétera, que nos van a facilitar entonces la observación de que ha ocurrido la unión del antígeno con el anticuerpo específico. Debemos comenzar diciendo entonces que estas pruebas son inmunoensayos basados en la detección de reacciones o complejos antígeno-anticuerpo. Y estos pueden ser evaluados mediante múltiples métodos, de los cuales los más comunes son la contrainmunoelectroforesis, la inmunofluorescencia, las pruebas de aglutinación con látex, pruebas de coaglutinación y las pruebas de inmunoensayo enzimático, conocidas popularmente como ELISA, por sus siglas en inglés. Vamos a hablar entonces en primer lugar de la contrainmunoelectroforesis. Esta prueba requiere cantidades muy pequeñas del espécimen, es decir, muy pequeñas cantidades de la muestra, y tiene una alta sensibilidad, detecta concentraciones del orden de los nanogramos y se puede utilizar en diferentes tipos de muestras como líquido cefalorraquídeo, esputo, orina, suero, líquido articular o sinovial, entre otros. ¿Cómo se hace esta prueba? En primer lugar, debemos utilizar una capa delgada de gel de agarosa a una concentración del 1%. En el gel vamos a realizar dos hoyuelos o pozos paralelos a una distancia aproximada de 3 a 4 milímetros. Entonces, en uno de los pozos vamos a colocar la muestra y en el otro vamos a colocar el anticuerpo cuyo antígeno yo deseo detectar. Luego se hace pasar una corriente a través del gel con un voltaje constante y se deja pasar por aproximadamente unos 30 a 60 minutos. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que la corriente va a viajar del cátodo al ánodo, es decir, que las cargas del antígeno van a dirigirse hacia el sitio donde está el supuesto anticuerpo. Y si ocurre una reacción antígeno-anticuerpo, vamos a visualizar entonces una banda de precipitación en la línea de unión de ambos pozos. En tal sentido, entonces aquí tenemos la representación esquemática, vemos cómo en uno de los orificios colocamos la muestra que va a contener el antígeno en el polo negativo y el anticuerpo en el polo positivo. Hacemos pasar la corriente desde el ánodo hacia el cátodo por 30 a 60 minutos, como les mencioné, y a un voltaje constante, y transcurrido este tiempo, a medida que migran el antígeno y el anticuerpo, entonces se van a producir en la sección donde se intersectan unas bandas de precipitación que nos van a indicar que la prueba es positiva, como pueden observar acá. Aquí tenemos la muestra, aquí tenemos el anticuerpo y aquí vemos la banda de precipitación, indicándonos que en este caso la prueba de contrainmunoelectroforesis fue positiva. Tenemos también las reacciones de aglutinación y de coaglutinación, generalmente realizadas con partículas de látex. En este caso
Esta técnica nos va a permitir detectar tanto la presencia de antígenos como de anticuerpos. Los antígenos o anticuerpos conocidos son unidos entonces a partículas de látex con el objeto de permitir la visualización macroscópica de la prueba. También se pueden emplear otras partículas insolubles diferentes al látex como el polietileno o la bentonita. La aglutinación es entonces la interacción entre el anticuerpo y una partícula antigénica que la vamos a observar mediante la formación de agregados o grumos macroscópicos. Y en el caso de la aglutinación, entonces el anticuerpo lo vamos a denominar aglutinina y el antígeno constituye el llamado aglutinógeno. Estas pruebas son útiles para una variedad de fluidos corporales como orina, suero, saliva, líquido cefalorraquídeo, entre otros. Acá podemos ver una representación esquemática de lo que serían las partículas de látex recubiertas con los anticuerpos específicos. Y acá tenemos la representación del antígeno, que en este caso estaría contenido en la muestra. Una vez que ambos compuestos se ponen en contacto y que se da la reacción antígeno-anticuerpo y se forman los complejos, entonces las partículas quedarían unidas formando una aglutinación que es visible desde a simple vista, es decir, desde el punto de vista macroscópico. Aquí tenemos una foto, una imagen de un kit de aglutinación donde vemos las laminitas para efectuar la prueba y vemos cómo estos kits comerciales traen el reactivo de látex y traen también un control positivo y control negativo que deben ser probados cada vez que se utiliza el equipo. Y traen también los aplicadores y dispensadores de muestra. Y aquí tenemos la forma como se vería una prueba de aglutinación positiva o negativa. En caso de que de verdad se forme el complejo antígeno-anticuerpo, se va a visualizar una aglutinación macroscópica donde vemos la formación de grumitos, mientras que en caso de ser negativa, la muestra permanece completamente líquida, es decir, la mezcla sigue en estado de suspensión. Ahora también hay una variante de estas pruebas que son las pruebas de coaglutinación que utilizan una cepa de Staphylococcus aureus, específicamente la COG1, recubierta por anticuerpos específicos como reveladores de la reacción antígeno-anticuerpo. Esta técnica se fundamenta en la elevada afinidad que tiene la proteína A de Staphylococcus aureus por la región fijadora de complemento de las inmunoglobulinas o anticuerpos de conejo. Estos sistemas inmunoadherentes basados en la proteína A de Staphylococcus aureus se han utilizado exitosamente para la detección de anticuerpos séricos contra varios microorganismos, como por ejemplo Trypanosoma cruzi, amibas, y también para quitinasas de superficie en los hongos miceliales, estableciendo así de esta manera su aplicabilidad como revelador de las reacciones antígeno-anticuerpo. Tenemos también las pruebas de inmunoensayo enzimático o ELISA, que permiten la identificación de complejos antígeno-anticuerpo mediante el empleo de enzimas utilizadas como reveladores. Los principios básicos de esta prueba es que los anticuerpos se fijan sobre una fase sólida que puede ser nitrocelulosa, poliestireno, perlas de plástico o microtubos. Posteriormente se agrega la muestra, se incuba y se agrega un segundo anticuerpo dirigido contra el antígeno, pero esta vez marcado con una enzima como peroxidasa. Se espera que se formen los complejos antígeno-anticuerpo, luego se incuba y se vuelve a lavar y se agrega el sustrato de la enzima para detectar la presencia de un cambio de color que puede darse
o macroscópicamente y que puede cuantificarse en un lector de ELISA o un espectrofotómetro, como podemos ver acá en la imagen. Las técnicas de ELISA entonces son ensayos inmunoenzimáticos que permiten detectar un antígeno inmovilizado sobre una fase sólida empleando anticuerpos específicos y se basa en el reconocimiento de los antígenos anticuerpos conjugados a una enzima, cuyo producto de reacción va a dar lugar al complejo coloreado que hemos mencionado, que es el cromóforo, que se cuantifica entonces de manera espectrofotométrica en un lector de ELISA. Esta prueba se puede realizar de varias maneras. Algunos métodos son directos y otros indirectos. El ELISA directo es aquella modalidad donde se utiliza cuando lo que se quiere es cuantificar la presencia de anticuerpos específicos en suero. Mientras que tenemos también la modalidad en sándwich, que es cuando vamos a cuantificar una proteína sérica, no un anticuerpo, como por ejemplo cuando queremos hacer una cuantificación de una citoquina en particular. Aquí tenemos la prueba del sándwich de ELISA, donde vemos que las placas son cubiertas con el primer anticuerpo, que es el llamado anticuerpo de captura. Luego se agrega el antígeno. Posteriormente se agrega el segundo anticuerpo, que es el que se va a utilizar para la detección. Se agrega entonces la enzima marcada con la enzima marcada que se está utilizando en la prueba. Luego se le añade el sustrato específico de la enzima, se incuba, se lava y posteriormente se va a medir el cambio de color que existe en las placas de reacción. Esto se hace con un lector de ELISA y esto se va a cuantificar y de esta manera se puede entonces decir qué cantidad de una determinada proteína o de un determinado anticuerpo está presente en la muestra. También existe la modalidad de ELISA competitiva, donde vemos que añadimos entonces el control, es decir, los estándares y las muestras. Se agrega la enzima marcada para el antígeno, se añade el sustrato y luego procedemos de igual manera a hacer la lectura en el espectrofotómetro de ELISA para poder cuantificar finalmente la concentración del antígeno que estamos trabajando. A continuación tenemos las pruebas de inmunofluorescencia, que consisten en técnicas de inmunomarcación donde se utilizan anticuerpos que han sido unidos químicamente a una sustancia fluorescente para así demostrar su presencia, específicamente la presencia de una determinada molécula en un microorganismo o tejido en particular. En esta técnica de inmunofluorescencia, entonces, la molécula fluorescente se une a un anticuerpo. Por lo general, el marcador utilizado más frecuentemente es el isotiocianato de fluoresceína. El anticuerpo marcado se hace reaccionar entonces con una muestra o un preparado biológico que se supone contiene el antígeno en cuestión. Esto se incuba por un tiempo determinado, se deja que ocurra la reacción antígeno-anticuerpo y luego se expone la muestra a una fuente de luz de onda corta, que puede ser por lo general ultravioleta o azul. Y por eso se necesita entonces de un microscopio de fluorescencia. La luz emitida va a ser entonces cuantificada fácilmente por microscopía de fluorescencia en los preparados histológicos que se están observando y en caso de que efectivamente se dé el acoplamiento del antígeno con su anticuerpo respectivo, se va a observar una fluorescencia de reacción positiva, que es lo que observamos acá en la imagen. Aquí tenemos una prueba de inmunofluorescencia positiva. En caso de que no ocurra la formación del complejo antígeno-anticuerpo, no se observa la reacción fluorescente en la muestra, en cuyo caso es negativa.
Las técnicas de inmunofluorescencia han sido muy útiles para el estudio de cortes de tejido, de líneas celulares cultivadas, de células individuales y también de secreciones para buscar, analizar la presencia y distribución de distintos tipos de moléculas como proteínas, glúcidos o microorganismos sobre los tejidos. En el punto de vista clínico han sido de gran utilidad para el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual, también algunas enfermedades de tipo viral como la influenza, el dengue, etcétera, y ha sido una herramienta muy útil en los trabajos de investigación. Como ventajas, la técnica de inmunofluorescencia es que ella permite obtener resultados rápidamente, ya que no necesitamos realizar cultivos. Podemos incluso identificar microorganismos específicos dentro de si hay una muestra que contiene múltiples microorganismos, o sea que dentro permiten identificar un microorganismo específico dentro de un grupo mixto, y también nos permiten determinar la identidad de un organismo que esté muerto, es decir, que no necesitamos de la viabilidad del microorganismo, cosa que sí es imprescindible en el cultivo. Pero dentro de las desventajas tenemos el costo elevado en reactivos y equipos, pues necesitamos por un lado personal altamente especializado y además necesitamos entonces el equipo de fluorescencia, que es bastante costoso. Tenemos entonces las pruebas de inmunofluorescencia directa, que como pueden observar aquí, se valen de un anticuerpo primario marcado con fluorocromo, que es la fluoresceína, y que van a reaccionar con el antígeno que está presente en la muestra. Una vez que entran en contacto el antígeno y el anticuerpo reconoce a su molécula blanco y se une directamente a ella, produciendo entonces la fluorescencia. Esta es una técnica muy rápida, pero poco sensible. Sin embargo, ha sido aplicada para el estudio, por ejemplo, la investigación de ciertos patógenos en muestras tisulares, sobre todo muestras de biopsias provenientes de pacientes con algún tipo de enfermedad infecciosa. En esta imagen podemos ver la misma muestra, cómo se observa en una coloración normal, por ejemplo, con azul de toluidina, y aquí vemos las mismas formas quistes y trofozoitos de neumocistis, pero visualizadas al microscopio de fluorescencia, inmunofluorescencia directa, con un aumento de 100x, y esto es una muestra de lavado broncoalveolar. Fíjense cómo es mucho más fácil detectar la presencia de los microorganismos utilizando las reacciones de fluorescencia que utilizando una tinción convencional. Así como en las pruebas de ELISA había la modalidad directa e indirecta, en la inmunofluorescencia también contamos con las técnicas de inmunofluorescencia indirecta. En esta se hace uso de dos anticuerpos, uno primario, que es el que va a reconocer y se une a la molécula blanco, mientras que el anticuerpo secundario, que es el que va a estar marcado con el fluoróforo, va a reconocer al primario y se une a él. Y es cuando podemos entonces evidenciar la fluorescencia en estos casos. En la imagen pueden observar una reacción de inmunofluorescencia indirecta positiva y negativa para la detección del virus del dengue. Vemos como a la izquierda tenemos células fluorescentes que van a representar entonces las células infectadas con el virus del dengue. Para esto se utilizaron anticuerpos monoclonales para cada serotipo del virus. Y a la derecha tenemos entonces la inmunofluorescencia indirecta, o como se observa, una reacción negativa, donde vemos entonces que las células no fluorescentes van a representar aquellas células que no han sido infectadas por el virus.